Bueno, vamos a ver el ejercicio del dron que teníamos pendiente, que nos vale un poco para repasar la mayoría de los vectores hasta llegar a las componentes intrínsecas. Vale, tenemos un almacén en el que utilizan unos drones para transportar paquetes y en los 3 primeros segundos de un movimiento, el vector que nos da dónde está el dron en cada instante es este de aquí, el vector posición. Nos piden la posición en unos instantes específicos. Después que calculemos el vector de desplazamiento, que es lo que hemos visto como delta de R, vector, y su valor entre t igual a 1 y t igual a 3. Es decir, tendremos que hacer R3 menos R1 y calcular el módulo del vector de desplazamiento. Después que representemos en una gráfica estos dos vectores del apartado B, de T0 y t igual a 1, y el vector de desplazamiento, que es la resta vectorial, ¿vale? Representa de forma aproximada la trayectoria. Bueno, eso nos lo podemos inventar porque en realidad no tendríamos información, a no ser que fuésemos calculando en el intervalo entre 0 y 1, ir dándole un montón de valores. Calcula el vector velocidad media, ¿vale? El vector velocidad media es el que hemos visto que viene de dividir el vector de desplazamiento entre el intervalo de tiempo que nos den. Nos dicen que es entre 0 y 1. Entonces tendremos que dividir este vector de desplazamiento de aquí entre un segundo, que es el tiempo final menos el inicial, y representarlo en la gráfica anterior. Tendrá la misma dirección y sentido que el desplazamiento, que delta de R, y lo único que pues, bueno, tendrá un valor diferente, ¿vale? En este caso, además, delta de R, como el tiempo es 1, va a valer lo mismo. Determina el valor de la velocidad media, que indicará el velocímetro del dron, sabiendo que el espacio recorrido es 1,4 veces el desplazamiento. ¿Qué querrá decir esto? Que en el caso de la trayectoria que ha seguido el dron, si es curvilínea, el espacio recorrido será 1,4 veces lo que se ha desplazado. Calculamos el módulo del desplazamiento, lo multiplicamos por 1,4 y para saber la velocidad escalar, porque esto habla de velocidad media pero que se ve en el velocímetro, esto sería un valor escalar como el que nos podría dar el del coche o el cuentakilómetros de la bici. Tendremos que dividir el espacio que hemos recorrido entre el tiempo empleado. Después nos piden la velocidad instantánea del dron. La velocidad instantánea la tenemos que calcular derivando el vector posición respecto al tiempo. La aceleración media, el vector aceleración media, viene de dividir la diferencia de los vectores de velocidad en el intervalo que nos pidan entre el tiempo. Es decir, delta de t para nuestro caso será 3 menos 1, 2 segundos, y si nos piden entre este punto, este tiempo y tendremos que calcular la velocidad a los 3 segundos y restarle la velocidad a un segundo, vectorialmente. Y después la expresión de la aceleración instantánea del dron, la aceleración instantánea que será la derivada del vector velocidad, que lo hemos obtenido aquí, respecto al tiempo, ¿vale? Y luego nos piden la aceleración a los 2 segundos de movimiento, pues sustituir. Será un vector, si queremos calcular el módulo, pues el valor exacto, calculamos el módulo. Y luego aquí nos pide la celeridad, que sería el módulo del vector velocidad, ¿vale? La celeridad instantánea en realidad. Bueno, entonces tenemos el vector de posición. Si sustituimos en t igual a 0 y t igual a 1, le vamos dando valores y nos quedan estos dos vectores. Vamos a hacer primero el vector de los 3 segundos, no lo he calculado, pues sería sustituir. Vamos a hacer directamente el d, la representación en la gráfica de esos vectores y el vector de desplazamiento. Lo que tendríamos que hacer es representar los ejes x, y z y ir dándole valores. El primer punto sería 4J, 1K, estaría aquí el 4J y aquí el 1K. Voy a poner, aunque en perspectiva fuera diferente, lo pongo así para verlo mejor. Este punto de aquí, ¿vale? 4J, 1K, y el vector R1, que es para tiempo cero, sería este de aquí. Lo voy a llamar R0. El vector R1 vale y más 6j más 2k, es decir, sería como x igual a 1, y igual a 6, y después tengo que sacar la proyección 2 en el otro plano. Vamos a poner aquí un par de valores más.
Sería 1 hasta 6. Este sería el primer plano y ahora lo tengo que sacar al 2K. 6J 2K o directamente I 2K. Este sería el I, aquí estaría el 2K. Sería este otro punto y ahora tendría que buscar la proyección de los dos. Si nos dan solo en 2 dimensiones, pues aún más fácil, ¿vale? Yo aquí se queda un poco todo demasiado pegado, pero bueno, iría aquí, casi ni lo veríamos, ¿vale? El segundo vector. Entonces, la parte del desplazamiento, que sería delta de R, sería un vector que va desde el primero hasta el segundo, aquí, ¿vale? Tendríamos el primer vector, esto era R0, este de aquí sería R1, R1 menos R0 sería un vector así, ¿vale? Del primero al segundo. Esto sería el vector delta de R. Delta de R numéricamente sería R1 menos R0 y entonces tenemos que restar cada componente. I más 6J más 2K, o así para ir antes, menos 4J más K. Vale, nos quedaría el I, que no solo está en uno de los vectores, más 2J y luego más K. Este sería el vector. Si queremos calcular el módulo, pues tendríamos que hacer la raíz de las 3 componentes cartesianas. Nos quedaría raíz de 6. ¿Vale? Sería en torno a 2,45 y estos son metros. Aquí también pondríamos la unidad en metros, ¿vale? Y en estos igual, metros y metros, que son los vectores de posición. En el apartado en el que te pedían que represente la trayectoria, que sabiendo que ha seguido una curva, pues sería en este punto de aquí, pues inventármelo un poco como quisiese, ¿vale? Si no, tendría que ir dándole valores a cada vector de posición para calcularlo, entre 0 y 1 segundo. Me pedían también que calculase el vector velocidad media en ese desplazamiento. El vector velocidad media, entonces, como hemos dicho, es un vector que tiene la dirección y el sentido del vector desplazamiento y depende del intervalo. En este caso, el vector desplazamiento nos ha salido 2,45 metros. Como recorre esta distancia, se desplaza, mejor dicho, no recorre en línea recta en 1 segundo, el vector velocidad media es 2,45 metros por segundo de módulo, pero vectorialmente, vamos a hacerlo directa, el vector sería I más 2J más K dividido para 1. Entonces, claro, nos va a quedar igual porque es todo lo mismo, ¿no? Pero cambiaría la unidad. I más 2J más K metros partido por segundo. Entonces, tener claro con el vector posición, el vector desplazamiento y el vector velocidad media, que siempre voy a hacerlo un poco más grande, dos vectores, R1 o R0 en este caso, y R1, el vector desplazamiento siempre va a ser la distancia en línea recta entre los dos. Esto sería delta de R vector, R0 vector, R1 vector, y el vector velocidad media va a tener siempre la dirección y el sentido de delta de R y su valor será mayor, menor o igual en función del tiempo que transcurra. Lo que aquí estábamos representando como S, que era el espacio recorrido, sería, bueno, si me dicen que la trayectoria es curvilínea, además luego me hablan de que es 1,4 veces, pues si yo en realidad para ir de esta posición a esta he recorrido esta trayectoria, eso solamente con esos dos vectores lo desconozco. Lo que me vienen a decir es que el velocímetro del dron, qué velocidad va a marcar si recorro 1,4 veces el desplazamiento. El desplazamiento hemos visto que nos ha salido 2,45 metros. Estoy recorriendo 1,4 veces esa distancia.
el módulo de delta de R nos ha salido 2,45, delta de S será en realidad 1,4 por ese valor. Estos son 3,43 metros, es lo que me he desplazado realmente, y la velocidad media escalar, como os digo, es lo que nos marcaría el cuenta kilómetros, pues será 3,43 entre 1, 3,43 metros por segundo. También me pedían que calculase la velocidad instantánea y la celeridad. La velocidad instantánea tengo que partir del vector posición, que era este de aquí, derivarlo y ya de paso voy a calcular también la aceleración instantánea que me piden después. El vector velocidad instantánea, que será la derivada de la posición respecto al tiempo, lo que tengo aquí es un polinomio, entonces es sencillo de derivar 2t más 2i más 2tj menos 4t más 3k. ¿Vale? Ya sabéis que la regla general es esta, la derivada n por x elevado a n menos 1, bajo el exponente y resto 1. La derivada de un número es 0, porque es constante, no depende del tiempo, y la derivada de cualquier número que multiplique a t, pues es ese número. Y la aceleración instantánea, que la vamos a calcular aunque nos lo piden después, será la segunda derivada del vector posición respecto al tiempo, o la derivada de la velocidad, y nos quedará 2i, más 2j menos 4k. Es decir, la aceleración ya no depende del tiempo, es constante. ¿Vale? Y va a seguir un MRUA en las 3 dimensiones. Nos pedían también la celeridad a unos ciertos segundos, a los 3 segundos. Pues para calcular la celeridad lo que tenemos que hacer es que para t igual a 3 segundos el vector velocidad sería 6 más 2, 8i, más 6j, más 6j, esto sería 8, 10, 11, menos 11k, y la celeridad es el módulo. ¿Vale? Si nos pidiese celeridad media, pues sería el módulo de la velocidad, del vector velocidad media. La raíz de cada uno de los valores, 8 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 11 al cuadrado, ...14,87 metros partido por segundo. También nos pedían el vector de aceleración media, y la aceleración instantánea que acabamos de hacer es esta, ¿vale? La h. Y nos piden el valor a los 2 segundos. Esta sería la instantánea, por tanto no va a cambiar. Para t igual a 2 segundos, la aceleración tiene el mismo valor, 2i más 2j menos 4k. Y si quiero calcular el módulo, pues haría lo mismo. Me quedaría la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 4,90 metros partido por segundo al cuadrado. La aceleración media del dron, en cambio, cuidado porque tiene otra expresión. De lo que hemos ido calculando, aquí tendríamos el vector velocidad media, que en este caso era igual al desplazamiento. Esto que he pintado de verde sería el espacio recorrido. ¿Y qué pasa con el vector velocidad aceleración media? Bueno, pues que viene a medir la diferencia entre los vectores de velocidad en 2 puntos concretos. El vector velocidad es tangente a la trayectoria, o sea que por aquí podría tener esta forma y por aquí podría tener esta. Y entonces el vector aceleración media lo único que me está midiendo es cómo han cambiado estos vectores a lo largo del tiempo que me están dando, ¿vale? Me piden la aceleración media
entre t igual a 1 y t igual a 3 segundos. Entonces lo que yo tengo que hacer es calcular los vectores de velocidad a 1 y 3. Sería el vector velocidad a los 3 segundos menos el vector velocidad al cabo de un segundo dividido para delta de t. Delta de t valdrá 2, porque es 3 menos 1, 2 segundos. Voy a calcular v3 y voy a calcular v1. El vector velocidad lo habíamos sacado aquí, sería este. Y entonces v a los 3 segundos, sustituimos la t. Esto sería 8i más 6j, 12 más 3 menos 15k, el vector velocidad a los 3 segundos. Y al cabo de un segundo, perdón, v1, este es más fácil, nada, este se nos va todo, 4i, lo hago directamente, más 2j, y luego menos 4 más 3, 7, menos 7k. Hacemos la resta de estos vectores y nos quedará 8i menos 4i, lo hago directamente, 4i, 6j menos 2j, que es 4j, y luego 15k menos menos 7, menos 8k. Y esto lo tenemos que dividir todo entre 2. O sea, el vector aceleración media será 2i más 2j menos 4k. La aceleración entre esos dos puntos. ¿Vale? Fijaros que en este caso, como la aceleración era constante, nos ha salido el mismo valor que la instantánea. En cualquier movimiento en el que la aceleración no fuese constante, si que fuera de aceleración variable, pues claro, aquí ya no tendríamos el mismo valor. Pero aquí, si va todo el rato a la misma aceleración, el vector de aceleración media es el mismo, ¿vale? Porque la velocidad va cambiando siempre de la misma manera.